Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Nada, muy contento. Estamos, como hemos comentado, abriendo también otras redes. Tenemos el correo este que os hemos mencionado alguna vez, que es elcuentodelestado@gmail.com, donde si nos queréis mandar preguntas, encantados. Pero bueno, también estamos ahora en Twitter. ¿Qué tal está yendo eso, Miguel? Twitter, muy bien. La verdad que estamos poniendo tuitazos, consideramos nosotros, día sí día también, y la gente nos está siguiendo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, nos están siguiendo, nos están interactuando bastante, me gusta, retweets. Incluso ha habido un diputado que nos ha respondido, así que ojo, oye, mira, poquito a poco estaremos ya cerca de los 100 followers, ¿verdad? Y nada, intentando esparcir también los mensajes de la libertad por todas las redes que podamos. Así que bueno, hoy vamos a traer un tema que es el tema de la normalización que tenemos en España y en el resto del mundo, la verdad, sobre la gran y pesada carga fiscal que soportamos. ¿Y cómo es posible que a día de hoy, cuando nos roban la mitad de nuestro trabajo, no estemos en las calles quejándonos y no nos estemos rebelando? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué ha pasado esto? Cuéntanos, Miguel. Pues vamos a explicarlo. Y además, esto de que no nos estemos quejando y que tú debatas con gente que incluso su idea ni siquiera es de izquierda, es una especie así de amalgama socialdemócrata, PP, pero que bueno, más o menos les resuena las cosas que les cuentas. Pero cuando te pones a debatir es como que todo está perfecto, ¿sabes? Como que el gasto público, la cantidad de dinero que se gasta ahora mismo es lo ideal. Que te suban los impuestos es una putada y que se bajen no se puede. Eso hay un montón de gente que piensa eso, ¿no? Entonces si lo bajo me quedo sin sanidad. ¿Por qué piensan así? Pues eso es lo que vamos a ver. Es decir, ¿dónde está el límite para la sociedad y para estos casos concretos que yo he dicho también, ¿no? Es decir, ahora mismo pagamos, por ejemplo, un 50% de gasto público sobre el PIB. Es decir, que nos quitan la mitad. Nos quitan la mitad, así agregadamente, el Estado se gasta la mitad del dinero. Y esto no es a los muy, muy ricos, es al ciudadano medio, porque si se gasta sobre el PIB el 50%, significa que el ciudadano medio le atracan el 50%, no el multimillonario que dice la izquierda. Claro, y tú dices, ¿hasta cuánto puedes llegar? Si una persona ahora mismo hiciera introspección, diría, imagínate, ¿no? Una persona, vale, no, pues yo ahora mismo pago el 50, pero yo creo que en torno al 70, o sea, si yo ahora mismo imagínate que cobro 2.000 euros netos, pero cobrase 1.400, ya sí que me quejaría. Igual eso es lo que tú te crees, pero es que es un proceso al que se llega así. Porque si tú esto que he dicho te lo crees, de que si fuese un 70 en vez de un 50 te quejarías, ya te estarías quejando. Porque el gasto público en los años 70 era del 10% del PIB. Del 10%. 10%. Y ahora, en estos últimos 50 años, gradualmente se ha multiplicado por 5, hasta el 50%. Y ha sido un proceso de expolio continuado y legitimado con las herramientas que os vamos a contar ahora. Pero ten en cuenta, el que nos está escuchando, cuando lleguemos al 60, cuando lleguemos al 70, cuando lleguemos al 80, no va a ser de aquí a 2025, pero igual sí de aquí a 2035. ¿Y cómo irá pasando esto? Ahora lo he comentado más estructuradamente, pero te subo un puntito para allá, te subo el IRPF, te creo el impuesto a tal, te creo el impuesto a tal, voy poquito a poquito, y te la voy colando, y un poquito más, y un poquito más. Entonces no te creas que va a llegar al 70%. Cuando llegue al 70% tú pensarás, oh, las cosas hace 20 años eran mejor, pero no sabrás exactamente por qué. ¿Y cómo hemos llegado entonces a legitimar esto? Pues lo hemos estructurado en 5 puntos. Lo primero, la cara bonita del Estado. El Estado tiene una cara bonita y una cara fea. La cara fea es la que hace que los jóvenes no podamos comprar una vivienda porque pagamos la mitad de nuestra nómina en impuestos. La cara fea son los políticos ante trillones de casos de corrupción. Pero esa cara no es la que se muestra. La cara bonita del Estado es sanidad y educación y sanidad. Y las campañas publicitarias que hacen. Por ejemplo, la campaña de No es magia, son tus impuestos. ¿Qué ejemplos te ponían? Pues un huérfano que va a la universidad, un padre con hijos que supera un cáncer gracias a la sanidad pública. ¡Ay, qué bonito todo!
No te ponen al PSOE defraudando con Tito Berni, que sabemos lo que han hecho, o al PP con un megacaso urbanístico de corrupción. No, eso no te lo ponen. Si te pusiesen eso en la televisión una vez y otra y otra y otra, pues la gente no estaría tan a favor de decir, bueno, te doy la mitad de mi nómina. Y es que además, no es ya que no te pongan o casos de corrupción o sanidad de educación, es que no te ponen ni otras partidas. O sea, en defensa, deuda pública. ¿Alguien alguna vez ha visto un anuncio sobre defensa? Son cosas que como no venden, no es sanidad de educación en carreteras. Entonces, mira, ni lo metemos. ¿Pero qué va causando eso? Una cierta legitimidad de que parece que te están quitando la mitad de tu nómina para pagar sanidad y educación. Y eso es radicalmente falso, pero radicalmente falso. Además que ya hemos visto que estas dos partidas, por muy bonitas que sean, ¿no? Que el Estado te lo da, corderito, tal, esas dos partidas podrían ser mucho más baratas y mucho mejores usadas por el sector privado. Ya hemos hablado de la educación, la sanidad tenemos pendiente de comentarla, pero la educación ya lo vimos, Miguel, ¿no? La plaza de la pública es más cara que la plaza media de la privada. Efectivamente, podéis ir al podcast de educación privada, que estará, si scrolleáis por ahí abajo está, creo que es el cuarto, el quinto que hicimos, y ahí lo tenéis. El segundo punto de cómo hemos llegado a normalizar este atraco es que no es casualidad, son campañas de marketing. O sea, el Estado hace campañas de marketing para convencernos de pagar impuestos. Y estas campañas de marketing, cuando te pones a escucharlas, son ridículas. O sea, de verdad, esto es un reírse en la cara de la gente a niveles extremos. Y si lo dudas, fíjate, en los años 80 empezó el IVA. Pues os voy a poner ahora mismo una canción que se le hizo al IVA, al impuesto de valor añadido, el año en el que entró en vigor. Dentro canción. El IVA. ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva y viva! ¡Ay, que bon, que bon, que bon! ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva y viva! ¡Ay, que bon, que bon, que bon! ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! Esta canción que acabáis de escuchar de Concha Velasco, cuando me la mandó Miguel, de hecho ni me la mandó, la tuiteó, la puso en un tuit, ¿no? En respuesta a alguien, yo no me lo creía. Yo lo veía y decía, esto tiene que ser otra cosa. Y no, era una campaña que el Estado estaba haciendo al IVA a través de una canción en la cual bailaban un montón de personas, oh, qué bien, que haya IVA, tal, no sé qué. El público aplaudiendo el robo. Durante las campanadas de ese año. Durante las campanadas, yo me pensaba que era una broma, una parodia, y no, fue así. Fue una campaña de marketing masiva del Estado para blanquear el concepto del IVA. Claro, a día de hoy el IVA nos parece lo más normal del mundo, pero cuando se intentó introducir era una cosa rompedora, ¿no? Entonces tenían que hacer estas campañas masivas de marketing. O sea, rompedora porque es de yo le vendo una cosa a Íñigo, Íñigo me paga a mí. A yo le vendo una cosa a Íñigo, Íñigo me paga a mí y le da al Estado, en su momento creo que era el 12%, por ahí, pero no, lo que fuese, ahora mismo es el 21%. Eso, que ahora está tan normalizado, pues ¿cómo? Pues porque llevan 20 años con la cancioncita esta y con otras, o sea, podremos a buscar campañas del IRPF, tal, todo eso, porque necesitan que la gente esté a favor. Y también necesitan, con otras campañas de marketing, que pienses que tú no eres capaz de valerte por ti mismo. Que igual hay alguien que no, pero la inmensa mayoría de la gente es mucho más capaz. Y el Estado lo que le interesa es que tú pienses que tú no eres capaz y que la gente de tu alrededor no sería capaz. Pero cuidado, que te están quitando la mitad de tu dinero año sí, año también. Entonces, tú cobrando el doble eres capaz de hacer las cosas. Como ya hemos hablado, serías muchísimo más capaz. Y ante situaciones catastróficas existen los seguros. Porque el Estado ahora mismo, por ejemplo, tu propia casa no te la asegura. Pero si ahora el Estado nos cobrase un impuesto que se llamase impuesto para el aseguramiento de las viviendas protegidas de los más desfavorecidos y te clavan ahí otro 1% en la nómina, luego dirías, y entonces si el Estado no me pagase la casa, si me la quemo, ¿cómo se haría? Pues exactamente igual que se hace ahora. Pero dentro de 30 años ya ni se te ocurriría. Y yo voy a afirmar lo siguiente, haremos un podcast sobre ello, entiendo yo, pero en el corto, quizá corto, medio, largo plazo, todos
todos, salvo los políticos y parásitos profesionales del Estado, viviríamos mucho mejor con un Estado más pequeño, porque el comercio sería potenciado muchísimo más, las personas conseguirían... Al final el Estado es una losa en la cooperación social, una piedra de la mitad de la economía, ¡pum!, a nivel tal. Entonces la gente, pues ahora mismo, nota que vive peor, porque hay un parásito que se come la mitad de lo que producen, más todas las regulaciones que también cohíben un montón la capacidad de generación de riqueza. Vale, entonces, primer punto, la cara bonita del Estado. Segundo, el marketing. Tercero, asociar el no pagar impuestos a actividades ilícitas. Aquí vamos a plantear una cosa. Lo que está bien o lo que está mal no es lo que diga el Estado. O sea, que yo trabaje para Íñigo e Íñigo no me cobre a mí impuestos y no se los paga el Estado, solo está mal porque tenemos una banda de mafiosos que nos meterá a los dos en la cárcel. Pero no está mal intrínsecamente. No está mal, es decir, ¿cómo decirte? Es decir, no está en los 10 mandamientos el pagarás impuestos. Eso es una cuestión moderna que se han inventado y claro, con las campañas de marketing y tal, ¿qué consiguen? Pues que como ya pagas impuestos por absolutamente todo, al final los únicos que no pueden pagar impuestos son pues los que hacen actividades ilícitas, narcotraficantes y tal, pero no por no pagar impuestos hacia actividades ilícitas. Es decir, si mañana legalizan la marihuana, que ahora mismo es ilegal, esa gente pagará sus impuestos. La actividad seguirá siendo la misma. ¿Te parecerá bien o te parecerá mal? Sí, o por ejemplo la idea de lo que se dice mucho de contratar a alguien en negro, que suena fatal. Lo voy a contratar en negro. Tú te imaginas, tiene que estar con cadenas la persona, tal, recibiendo latigazos por la mañana para que trabaje. En negro es... No quiero que el Estado saque tajada de cada una de las actividades que estoy yo haciendo. Si yo quiero contratar a Miguel para que trabaje para mí por menos del salario mínimo, por ejemplo, o le quiero pagar ese salario mínimo pero se lo quiero dar a Miguel y que no se lo quede el Estado un trozo. O por un salario alto, es decir, O yo quiero gastar en mi trabajador 60.000 euros y quiero que le lleguen 60.000, no 30 y pico mil. Y que él decida cómo gastar cada una de las partes. Si quiere contratar un seguro de salud, quiere dedicarlo, pues no sé, parte para su jubilación, ¿no? Que por cierto ya explicamos en el de por qué algunos se jubilan millonarios y otros no, cómo invertir ese dinero para la jubilación es mucho mejor que la estafa piramidal que hay ahora de las pensiones, pero bueno. Entonces, ¿por qué suena tan mal, ¿no? Lo que ha dicho Miguel, está asociado a algo ilegal, algo ilícito, incluso algo inmoral, el hecho de intentar defenderte del Estado, defenderte de que meta la zarpa en cada una de las relaciones que tengas con otras personas. Claro, al final con eso lo que consiguen es una mentalidad de rebaño para que seas tú el que se chive el vecino. O sea, el ejército de Hacienda se está incrementando constantemente, les da más incentivos, tal, pueden ir metiendo puros a la gente sin repercusiones. Pero es que además ellos necesitan que tú te chives del vecino, porque si no un montón de cosas ni se enterarían. ¿Y cómo lo hacen? Pues tratando de meterte en la cabeza la mentalidad de que si el de al lado no paga, yo me quedo sin médico. O sea, si el de al lado no paga, a ti no te afecta en absolutamente nada. Absolutamente nada. Si el youtuber se va a Andorra, no hay sanidad para mi abuela. No hay sanidad para mi abuela, efectivamente. Eso a ti no te afecta en absolutamente nada. Y de hecho lo que debería ser es que nos quitasen los impuestos todo este tremendo gasto improductivo y gasto en empresas públicas y gasto que se podría hacer de manera privada y ya veremos cuál es el impuesto que sobrevive a todo eso. Pero no esto que tenemos ahora. Y claro, ¿qué hacen? Si el de al lado no paga, me quedo sin médico, tengo un rebaño que se chiva y pongo un buzón de denuncia de fraude fiscal. O sea, eso es como... Hay dos clases, ¿no? La mafia que domina, es decir, los que cobran los impuestos y deciden en qué se lo gastan, que se lo pueden gastar en sanidad, educación tan bonito que es, bueno, en adoctrinamiento o una sanidad con listas de espera enormes, eso no suena ya tan bonito, o se lo pueden gastar en subirse el sueldo, que si mañana los políticos se triplican el sueldo, tú no puedes hacer nada contra ellos. Recordemos que los sueldos de los políticos, esto en Twitter lo vemos día sí, día también, son sueldos del 1%, 0,5%, 0,3% más ricos de España. Son una clase privilegiada, una élite que vive a nuestra costa, rapiñando. Ya no les vale rapiñar la media. Bueno, por lo menos, mira, ya que estamos rapiñando, vamos a coger el salario medio español, 25.000. No, tienen que rapiñar a niveles de élite. El 1%, 100.000 euros, 120.000 euros. Vamos, alucinante. Tú le hablas a una persona que cobra el salario medio
de 100.000, 120.000 euros de salario y alucina. Pues eso es lo que hacen los políticos, rapiñan esas cantidades para ellos. Claro, y el político necesita que tú, que cobras el salario medio, te chives de tu vecino que cobra el salario medio porque al fontanero ha decidido pagarle sin IVA. Es que estamos en ese nivel, Y ese ha sido el tercer punto, asociarlo a actividades ilícitas y que parezca que tus servicios públicos dependan que el de al lado pague. Eso no es así. Cuarto punto, gradualismo. Esto es lo que hemos ido explicando, ¿no? Pues gradualmente te van subiendo, poquito a poquito, poquito a poquito. Esta cosa no se puede hacer a lo bestia, porque si se hace a lo bestia, la gente lo notaría. Es decir, tú imagínate coste empresa. Pues coste empresa, imagínate que tú ganas 5.000 euros. Salario neto. Porque entre coste empresa y salario neto solo hay impuestos. Da igual el nombre que tenga. Me da igual que sea Fogasa, cotizaciones de uno, cotizaciones del otro. Todo eso son trolas. Hay impuestos. Pues eso lo van separando, un puntito, otro, viendo dónde subo a un lado, subo a otro. Esto es el gradualismo que hace que no te des cuenta. Esto, un ejemplo muy, muy típico que se suele usar mucho es que por alguna razón, cuando tú coges una rana, ¿no?, y la metes en agua caliente, pues la rana, el agua calentita, está bien, está tranquila. Pero tú vas subiendo el agua poquito a poco de temperatura, hasta el punto en el cual la rana se acaba muriendo abrasada. Pero en ningún momento sale la rana. Y dices, ¿por qué pasa esto? Pues porque no se da cuenta. Va pasando tan poquito a poco, le sube la temperatura tan poquito a poco que no se da cuenta y de repente hay un momento en que se ha abrasado. Pues a nosotros nos pasa igual. Nos suben poquito a poco los impuestos, de repente del 10% en los años 70 hemos pasado, que por cierto, en nuestra opinión, los impuestos, si tuvieran que existir, estarían mucho más cerca del 5% del PIB, pero bueno, estaban en el 10%, que nos parecen el doble de lo que deberían ser. Pero poquito a poco empiezan a subírtelo, pasan los años, y de repente miras un día, te despiertas y dices, ¿qué hago pagando la mitad de mi nómina? O sea, trabajo desde enero hasta junio, julio para el político. Te quedas flipando. Pues sí, ha pasado porque es poquito a poquito, como la rana. Y el último punto es la opacidad. La clave es que tú no sepas ya ni qué estás pagando de impuestos, ni lo que es un impuesto, ni lo que no. Y esto se junta mucho con lo de una mentira repetida 1.000.000 de veces se convierte en una verdad. Y aquí están todos nuestros políticos diciendo, no, las cotizaciones sociales no son un impuesto. Es muy peligroso que los trabajadores paguen ellos sus cotizaciones. O sea, vamos a ver. Las cotizaciones sociales son un impuesto, punto. El salario real es el coste empresa, es lo que paga el empresario por el empleado, porque eso es lo que el empresario está dispuesto a gastarse en el empleado. Todo lo que hay entre el salario real y el salario neto son impuestos con nombres bonitos. Porque claro, las cotizaciones del empresario, las cotizaciones del trabajador, señores, eso todo está en el mismo saco, entre el salario real y el salario neto. El IRPF, el Fogasa... Miguel tiene toda la razón. Son impuestos y punto. Empezar a pensar de, bueno, es que claro, las cotizaciones, depende de cuánto cotices, recibes más o menos frente a un impuesto normal que recibes siempre... No, eso es creerse el cuento. No te creas el cuento no hay que creérselo. Son impuestos, son rapiña del Estado que está decidiendo cómo adjudicar ese dinero en tu nombre porque cree que lo sabe hacer mejor. Y entre medias pasa por las porosas manos de todo el ejército de funcionarios y políticos que hay de por medio y ¡rum!, sacan tajada. Con lo cual, no creerse el cuento. De lo que paga el empresario por ti a lo que te llega a ti neto a la nómina son impuestos, son tajada del Estado. Y claro, también ayuda el ponerle a los impuestos nombre bonito. ¿Quién puede estar en contra de un mecanismo de equidad intergeneracional? O sea, de verdad que esto parece un vacile en la población, ¿eh? Mecanismo de equidad intergeneracional. George Orwell alucinaría, o sea, no se lo creía ni él, diría, joder, ¿no? Ni yo me esperaba estos niveles. No soy capaz de llegar a este nivel, ¿no? Claro. Pues claro, te pongo un mecanismo de equidad intergeneracional y te sube las cotizaciones. Ya está, te pongo otro impuesto. Hago que la diferencia entre el sueldo real y el sueldo neto sea más grande. Da igual que sea el mecanismo de equidad intergeneracional o que mañana se inventen, es que no sé qué decirte, mecanismo para ayuda a los huérfanos. O sea, da igual, va todo a la misma saca y luego decidirán en qué se lo gastan. Discrecionalmente, además, efectivamente. Claro, y luego además, los gradualismos
también se van creando con el debate público poco a poco, diciendo barbaridades y ya poco a poco se va. Por ejemplo, ahora hace poco, Oscar Puente, hay que abrir el debate de las carreteras para poner peajes. O sea, los impuestos relacionados con los vehículos recaudan 30.000 millones al año y en mantenimiento se gasta 2.000. O sea, pagamos 15 veces más de lo que nos cuestan las carreteras. ¡15 veces! Pero es que la voracidad del político no tiene límite, no tiene límite. Porque con 15 veces más, encima, te van a hacer pagar por usar la carretera. O sea, te la cobran o de una manera o de otra, pero no de las dos. Pero es que encima te están cobrando 15 veces más de lo que cuesta. Es increíble el nivel de robo, increíble. Y luego además te van metiendo impuestillos que son como una especie... Yo lo entiendo como una seña de identidad del Estado. Es decir, aquí estoy yo, ¿sabes? Porque, es decir, por ejemplo, el impuesto que hay a que tienes que pagar una tasa para ir con el patinete por la calle y tienes que sacarte un seguro y tal. Eso porque te lo dice el Estado, que tienes que sacarte un seguro para ir con patinete. O sea, ¿tú imaginas a alguien de la posguerra, ¿sabes? Gente que ha sufrido, gente que, ¿sabes? Que ha vivido una guerra, que le dices que tienes que pagarle al político para ir en patinete. O sea, de verdad. Motivo suficiente para revolución y levantamiento popular contra el político y vamos, se lo quitan de en medio rápido. Te tratan como un servidor, como un esclavo, como un dócil servidor. Teniendo cuidado de no llegarte a apretar suficiente para que no te quejes, te van poquito a poco, poquito a poco. Y así llegan cosas como que me tengo que sacar un carné para tener perro. O sea, nos tratan como... no sé, como tontos. Y así llegan cosas como, venga, ahora voy subiendo el IVA de aquí, entonces subo el IVA de la luz, entonces le subo el IVA a la gasolina, el céntimo sanitario. ¿Cómo se ha subido el precio de la gasolina a base de céntimos sanitarios? ¡Oh! Hombre, ¿quién más está en contra de pagar un céntimo más por la gasolina? Señores, vamos cuesta abajo sin frenos en una sociedad que no se da cuenta de lo que paga y que no le interesa. Como no hagamos algo, vamos directamente hacia crisis económicas constantes y depender de los políticos, que es lo que ellos quieren. Y sobre todo falta absoluta de libertad y una sensación de paternalismo por parte de los políticos que, como decía Miguel, ¿no? En épocas pasadas, donde las personas habían pasado situaciones muy duras y demás, bueno, tú imagínate cuando se fundó Estados Unidos, que dejaron las armas como pues, en la propia Constitución, como derecho justo después de la libertad de expresión, sobre todo ¿para qué? Para evitar que los políticos pudieran volverse tiranos, ¿no? Entonces, tú imagínate en esa época que a los políticos se les ocurriera decir, oye, te voy a poner una tasa por no sé qué, te voy a poner este impuesto, que además tenían que ir a recogerlo en persona a las casas, porque ahora no lo ves, ¿no? Te lo quitan de la cuenta bancaria, ni siquiera lo ves, te lo quitan antes de que te llegue siquiera, o sea, robo absoluto. Tú imagínate antes que tenían que ir a las casas de esa gente. Bueno, un escándalo. Entonces, tenemos que despertarnos, porque si no, vamos cuesta abajo y sin frenos, como dice Miguel. Vamos a llegar dentro de unos años y va a ser mayor aún la asfixia fiscal, y no solo eso, sino también en la intervención incesante en todos los ámbitos de la economía. La economía no es más que las relaciones voluntarias entre personas. Punto. Tratarla con una naturaleza diferente solo le da permiso al Estado para meter la zarpa, quedarse con parte de tu dinero y, además, controlar más y más y más de tu vida. Entonces, ya... Por concluir, si la persona que escucha esto cree que lo que he dicho más o menos es verdad, ¿vale? Es decir, y le resuena eso de no, yo igual hasta un 70% ya a partir de ahí, estás pagando muchísimo más de lo que deberías ya. O sea, si te crees lo que hemos dicho, ya estás en el momento de decir, esto ya es insostenible. No tienes que esperar 20 años hasta que no puedas pagar tu propia casa o tu propia comida. Tienes que darte cuenta ya de la situación en la que estamos. Y entonces, esto también queremos aclarar que nosotros no vamos desde un punto de vista egoísta, de no, yo no quiero pagar impuestos. No, esto no es un yo no quiero pagar impuestos. Esto es un punto de vista libertario de políticos. No juguéis con la gente como si fuesen borregos, como si fueran piezas de tu puzzle. O sea, cada persona es un ente en sí misma y tiene sus acciones que quiere hacer en su vida. Y lo que están haciendo los políticos es decirte, tú vas a trabajar en esto por tanto dinero y me vas a pagar tanto y tantas horas. Señores, es la definición que da mucho Milei, que viene de Alberto Menegas Lynch.
que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y que te exagen a impuestos con estas técnicas que hemos estudiado va totalmente contra eso. Entonces, que cada uno se gaste su dinero en lo que quiera y que cada uno tenga la libertad de hacer con el dinero que se ha ganado lo que quiera. Y tenemos que poner freno a esta subida sin control y paulatina, poco a poco, de impuestos, porque si no nos plantamos, llegará el momento en el que no podamos valernos por nosotros mismos.